Buenas tardes, queridos amigos. El Teatro Nacional inicia con este pequeño documental un homenaje a diversas personalidades del ámbito cultural de nuestro país. En este caso, esta semblanza al maestro Gregorio Aguilar Barea es con el objetivo, justamente con ese objetivo de amor patrio, de reconocer la labor cultural de nuestro querido maestro Gregorio Aguilar Barea, humanista, pintor, músico, escultor y sobre todo una personalidad importante en la cultura no solamente de Huigalpa, sino también de Nicaragua. Presentamos esta semblanza como muestra de gratitud a su obra, a su empeño, a su espíritu, sobre todo ese espíritu humanista que involucró a cientos de niños, a cientos de jóvenes, y ese es el espíritu que nosotros queremos mostrarle en esta semblanza dedicada a su persona. Un 11 de septiembre de 1933 nace del matrimonio de don Enrique Aguilar Tablada y doña María Luisa Barea, una figura icónica en la historia de Chontales, un maestro humanista, un poeta y artista, Gregorio Aguilar Barea. En este homenaje al maestro Gregorio Aguilar Barea, queremos nosotros reconocer esa capacidad de él como trabajador de la cultura, poeta, pintor, músico, arqueólogo, promotor cultural, educador de muchos jóvenes de Chontales. Bueno, en esta casa efectivamente nació Gregorio Aguilar Barea. Esta casa antiguamente fue de mis abuelos, María Luisa Aguilar Barea y Enrique Aguilar Tablada. Yo recuerdo de mi niñez y juventud cómo Gregorio Aguilar Barea religiosamente venía a esta casa porque él era un hijo muy dedicado y respetuoso de sus padres. Recuerdo también de esa época, por ejemplo, en la otra casa vivió en ese entonces y vive todavía mi mamá, Socorro Aguilar Barea. Entonces tenía una relación muy estrecha con mi madre, y entonces cuando habían jornadas de trabajo muy intensas en el museo, hoy que lleva el nombre de él, en el Museo Arqueológico Gregorio Aguilar Barea, entonces mi mamá le preparaba sus aliños de comida, algunas bebidas que a él le gustaban, y en muchas ocasiones a mí me correspondió ser el emisario de esos envíos de mi mamá. Con sobresalientes notas, Gregorio finaliza sus estudios de primaria y bachillerato. Inmediatamente es nombrado maestro y comienza su larga carrera impartiendo clases. Goyo fue especial desde sus estudios. Fue mejor alumno en primaria, fue mejor alumno en secundaria, egresó del Instituto Nacional en 1952. Goyito daba clase de dibujo geométrico, clásico, daba clase de canto, era compositor, daba clase de música, daba clase de matemática. El profesor Gregorio Aguilar Barea. En 1967 se gradúa de maestro de educación media con la especialidad de español. Fue subdirector del Instituto Nacional de Chontales sin devengar sueldo y a la vez fue el primer subdirector del Centro Escolar Pablo Hurtado, siendo nombrado el mejor maestro del instituto en 1962. Fue maestro mío en tercer año de secundaria y era profesor de español, y muchos huigalpinos que vean este documental se van a dar cuenta de lo que voy a decir. Era un profesor muy exigente en el aprendizaje de los alumnos, en la ortografía sobre todo,
¿verdad? Y además tenía muchas otras facetas en las que incursionó en la pintura, en la poesía, en la música, en la arqueología. Era un hombre de muchos contactos con arqueólogos nacionales, de acuerdo de Julián N. Guerrero y su esposa, que eran arqueólogos, y me acuerdo de algunos arqueólogos holandeses, alemanes, con los que mantenía correspondencia en aquel entonces. Entonces era un hombre multifacético y que en cada uno de estos aspectos que incursionó, pues ahí dejó alguna pequeña huella. Yo tengo un sentimiento muy especial hacia el maestro Gregorio, porque Gregorio fue mi maestro en primer año de secundaria en el Instituto Nacional. Después fue mi compañero de trabajo cuando a mí él también me llevó al Instituto Normal de Chontales, 1968, 1969, 1970, en donde logramos formar 3 generaciones de maestros de educación primaria, profesionalizándolo, porque antes abundaba el maestro, tanto de primaria, de secundaria y de universidad, que eran maestros empíricos, sin títulos, que los apoyara y los respaldara en una educación de calidad, de actualización pedagógica didáctica, que diera mayor formación y mejor formación a los educandos de los diferentes niveles educativos. Gregorio Aguilar Barea es para nosotros los maestros el ejemplo, el paradigma a seguir, por su capacidad como docente, por su autoridad, por su presencia, por su autoridad moral, intelectual y académica. Gregorio nos enseñó a ser maestros. Muchos maestros nos preguntábamos durante nuestra vida de qué sería si nosotros no hubiéramos tenido la presencia de Gregorio, el ejemplo de Gregorio, los consejos de Gregorio, los regaños de Gregorio, porque él predicaba con el ejemplo. Él era no solamente un maestro en el aula, era maestro siempre. Maestro fuera del aula, maestro en las calles, maestro en el clan, maestro en el museo, maestro siempre. Es decir, maestro Gregorio es el maestro por antonomasia. Qué sé yo, es el líder nuestro. Seguirá siendo el líder para todos aquellos maestros que lo conocimos, que convivimos con él, que disfrutamos de su existencia, de su presencia, de sus consejos, de sus bromas, de su risa. Gregorio era un hombre completo, un maestro completo, en el aula increíble, maestro por 100%, el mejor maestro de todos los tiempos de Huigalpa Chontales. Era un artífice de la lengua, manejaba la gramática, la sintaxis, la composición, bueno, la redacción, todos esos elementos de la literatura los manejaba a la perfección. Desde la secundaria, Gregorio se dedicaba a visitar comarcas cercanas a Huigalpa en busca de restos arqueológicos. Junto a algunos amigos, fundó el primer grupo de exploradores y con ello, recuerdos inolvidables de sus giras. Todo ese grupo de colaboradores que tenía el museo, que hacían expediciones para traer las piezas arqueológicas que están hoy día en exhibición, 2 días, 3 días y a veces hasta una semana. A mí me tocó muchas veces quedarme de responsable cuidando el museo. Y igual manera cuando salían los grupos de exploradores. O sea, aquí hubo 2 grupos, uno de más adultos, que eran los que lo acompañaban en estas expediciones arqueológicas, y un grupo más pequeño que era el relevo, que eran los exploradores, los muchachos exploradores, que más bien era un grupo que promovió para ponerlos en contacto con la naturaleza, para que tuvieran contacto con el campo, para que conocieran la vida del campesino, para que conocieran las dificultades que pasaban en aquel entonces los chontaleños. Entonces ese es con los exploradores y con los expedicionarios. Gregorio comenzó a él a buscar, a recolectar, a recopilar, a traer, a almacenar primero y a distribuir después en el famoso museo
Primero museo indigenista y luego museo arqueológico. Y en las giras que logramos sacar a un ídolo que es Curcucho, hasta le pusimos Milín nosotros, ¿verdad? Porque está como Cacher. Ese lo tenían en una casa como base esquinera. Pero nosotros en el camino, en el trayecto, antes de llegar ahí a esa casa, nos encontramos con una gran iguana de esas lapas. La metimos en los sacos que llevábamos nosotros para envolver los ídolos y mecate y la llevamos ahí. La señora parece que se enamoró de la iguana. No quería vender el ídolo, no quería ni prestarlo ni nada. Entonces, cuando ella vio la iguana, hagamos algo, dijo ella. Yo cambio ese ídolo por esa iguana. Ni modo, la saqué del saco y se la entregué a la señora. Ahora sí, pongámosle algo a la casa esquinera, porque estaba de base en una parte esquinera de la casa. Entre toditos le pusimos unas piedras ahí, le colocamos y se la damos mejor pues que como estaba con el ídolo. Y así fue que conseguimos ese ídolo. En esas giras que hacíamos nosotros, andaba el que aguantaba broma, el que le gustaba andar en eso y no buscando una remuneración. De todos los sitios que yo conozco, que son como 72 sitios arqueológicos alrededor de Huigalpa, ese es el único sitio, arriba del Cerro de Hato Grande, que tiene unos montículos de forma cónica para arriba. Como son tumbas, pero de forma cónica. El único que hay entre todos los titos, es el único lugar que tiene ese tipo de tumbas de forma cónica. Ahí trepamos con Goyito también. Estos son recuerdos de los que están todavía vivos. Yo creo que aquí solo yo estoy vivo entre todos estos. El de sombrero. Solo yo, pero el de sombrero que está aquí abajo. El que está más arriba es muerto. Toditos ellos son muertos. Y en esta otra fotografía, aquí solo mi hermano que está arriba y yo estamos vivos. De los que anduvimos en esa gira. Cuando comenzó Gregorio a examinar los restos arqueológicos, las joyas de cerámica, las piedras de moler, los rapadores, los cuchillos, cuando comenzó a ver los ídolos totémicos, que son en Nicaragua lo único que existen, y en Centroamérica, porque en los Estados Unidos existen los tótems, pero son tótems hechos de madera, de un solo árbol, son altísimos, pero en piedra, es ahí lo difícil, en piedra solo existen aquí, y ahí están en el museo, a la entrada de la sala pues, museológica que tenemos, ahí están los dos tótems como dos guardianes, cuidando la entrada del museo. Goyo demuestra con esto un nuevo conocimiento científico. Los chontales no fue una tribu atrasada, sino que fue, según testimonio de historiadores posteriores a Goyo y contemporáneos a Goyo, que los chontales fue una tribu muy adelantada culturalmente hablando. Inclusive algunos se atreven a afirmar que eran superiores a los de la zona del Pacífico del país. Hablamos de los niquiranos, de los nagrandanos, de los choroteros. En fin, ese es un mérito grandísimo para Gregorio, desde el punto de vista científico-histórico, en demostrar, en rebatir una idea falsa, como era el grado cultural de los chontales. Estos esfuerzos
hacen del Museo de Chontales un sueño regional hecho realidad. Con el clan Goyito hace todo, la campaña de construcción del museo, hace la organización del clan de muchachos exploradores que le ayudaban a hacer excursiones para recuperar y rescatar piezas arqueológicas, para enseñarle valores a los muchachos exploradores que hoy son funcionarios eficientes, son personajes importantes creados por Gregorio a través de una formación en valores que llamamos ahora. Es decir, el respeto, la solidaridad, la hermandad que debe de haber entre nosotros, la construcción de la paz, porque Goyo es un hombre de paz. Fue un excelente profesor, en primer lugar, fue un excelente profesor, fue muy caritativo, porque a varios compañeros de estudio, él hizo todo lo posible porque se prepararan, porque fueran profesionales, él les dio la ayuda. Fue un excelente profesor. Además de eso, a él le gustó mucho la cuestión de la arqueología, le gustó la arqueología mucho, y hizo todo lo posible por hacer este museo. Uno de los conceptos de él era cambiar la historia para darle a conocer tanto a nacionales como internacionales que los antepasados de nosotros no fueron lo que decían ellos bárbaros y esto, porque sí tuvieron razón social, incluso tuvieron raíces, dejaron cultura que demostrar. Prueba de eso está que en el museo se encuentra la colección de estatuaria más grande de todo Nicaragua y Centroamérica. Yo solo lo estoy repitiendo, lo dicen arqueólogos que trabajan para National Geographic, arqueólogos que han pasado por este museo, donde dicen que única la colección de estatuaria que hay en este museo, y el estilo de estatuaria que hay aquí es el estilo Chontales. Para orgullo nacional, la estatua conocida como la Chinita de Chontales fue escogida por los curadores del Museo Quai de Branly para ser admirada mundialmente por 2 años en una sala de arte indígena en el famoso Museo del Louvre de París. El museo de aquí es un museo polivalente por sus diferentes colecciones, no solo es arqueología, aquí hay arqueología, numismática, taxidermia, historia, iconografía. En su admirable legado, también se le atribuye la fundación del Jardín Zoológico Thomas Bell. El zoológico tiene su fundación en 1961 gracias al profesor Gregorio Aguilar Barea y un equipo de personas altruistas del clan intelectual de Chontales como es el señor Gustavo Villanueva, que en paz descanse. Según la historia se cree que iniciaron con 3 animalitos. 3 y animalitos comunes, como decir un monito, ¿verdad? Un monito es un animalito común, una boa es pero hoy nosotros tenemos 310 animales contemplados en 80 especies y variedades. Gracias, ¿verdad?, al legado que nos han dejado ellos y que esperamos nosotros mantenerlo o siempre, ¿verdad?, velar por este lugar. Lo vemos en la creación de la medalla al mérito por servicios que personajes hayan hecho a la comunidad. Lo vemos organizando a los padres de familia de los hijos que tenían en el instituto. Lo vemos ayudándole a los muchachos pobres a conseguir becas, al uniforme escolar, y a algunos hasta les propició la compra del anillo de graduación de bachillerato. Llegaba a esos niveles. Creación de biblioteca de Huigalpa, en Comalapa. Bueno, fue múltiple la expresión de Gregorio. Entonces queremos, digamos, recordar este momento de Gregorio Aguilar Barea, un momento que pasará para la historia, pues, permanente, porque la obra de Goyo, su pensamiento es permanente en nuestra comunidad de Huigalpa, en la juventud, incluso en nosotros viejos también,
de sesentones para allá, siempre está la memoria de Gregorio, que son su obra. El museo, la biblioteca que formó, el liceo agrícola que también estuvo ahí él, la biblioteca en Comalapa y muchas obras más que él hizo en Huigalpa. Gregorio, en esa actuación de maestro, crea con los mismos estudiantes, porque él fue un líder estudiantil nato, creó el semanario cada 15 días se publicaba el periodiquito Luz y Libertad, que era un periódico de divulgación estudiantil del Instituto Nacional. Por eso nosotros decimos que el periódico Luz y Libertad es un periódico en la que él también escribía el editorial del periódico. Por eso afirmamos que muchísima de su producción literaria se encuentra en el periódico Luz y Libertad, aparte de discursos y otras acciones. El poeta Guillermo Rochut Tablada afirma que pasarán más de 100 años si es que van a ser un personaje que se parezca o que iguale a Gregorio Aguilar Barea. Parte del legado que nos dejara el profesor insigne, el maestro Gregorio Aguilar Barea, fue su poesía. Los chontaleños vivimos su poesía, que nos dejó impresa y que escribió lo vivencial, porque en ese entorno y en estas excursiones que realizaba Goyito, nosotros le decimos cariñosamente, con todo ese equipo de colaboradores y los muchachos exploradores, en las serranías de Amerrique, en los campos chontaleños, él escribió sobre eso que vivió. Y un poema que inspiró una obra de nuestro escritor Alexander Sosa Cano, Caminos de mi tierra. Vamos también a recordar ese legado poético del maestro insigne profesor Gregorio Aguilar Barea. Yo amo los caminos blancos de mi tierra, que suben a los montes y bajan a los llanos. Los caminos que tienen escarabajos y que hacen rodar bolitas de estiércol sobre sus patas. Yo amo los caminos que se ponen olorosos cuando llueve, los que llevan gente buena de a pie y de a caballo, los caminos que quedan florecidos de huellas de pies descalzos. Yo amo los caminos que llevan mujeres equilibrando un cántaro en la cabeza, como quien trae una paloma dormida y no quiere despertarla. Caminos de mi tierra, yo os amo y por eso he dejado que mis versos vayan esta tarde a pacer con los terneros a los llanos. Poema, cuentos, ensayos y cita bibliográfica que cita el maestro Alexander Sosa Cano. Aquí el maestro recupera más poemas, más cuentos, incorpora más discursos de Gregorio y otros que se hacen sobre Gregorio. Eso la hace una obra, digamos, una antología completa. Se dice y se afirma por los entendidos que es la antología más completa que hay en este momento de Gregorio Aguilar Barea. Hay una etapa de él poca conocida, que es la de compositor. El alcalde de Chontales, que es Hervite Castilla, me contó que himnos y marchas que se ejecutan por las bandas filarmónicas de Chontales son de Gregorio Aguilar Barea. Entonces este hombre lo tenemos en su faceta como museólogo, arqueólogo, profesor y también como músico. En la escuela de música de Gregorio Aguilar salió buen músico Rolando Chacón, alias Jicarito, Ronaldo Flores
conocido como Florito. Otro está muchacho Montoya, Roberto Montoya, está Ernesto Montoya, y un grupo que, acuérdate que ya de 1945, 48, por allá es difícil acordarse, ya pasaron más de 60 años. Sí, pero sí que la escuela que hizo fue muy buena, porque puso buenos profesores. A los 15 años vine yo aquí, contratado por él, por medio de los músicos, pues porque necesitaban una trompeta y entonces me llamaron a La Libertad. Entonces empecé a conocer a Goyo. Y me dice Goyo con estas palabras: ve, Chico Díaz, con aquella franqueza, ve, Chico Díaz, me dice, estamos hablando de 1948. De 1948 era un chavalo. Me dice, ve, me dice, yo necesito tu ayuda porque vamos a hacer las fiestas de las carretas, de las reinas. Yo tengo 100 pesos para la semana para vos. 100 pesos para vos, pero te voy a conseguir la comida barata. Cuando terminamos me dice, ve, chicos, ya me dice, fíjate que conseguí unos 50 pesos más para vos. Bien, para que pagues la comida. Ese era Goyo, pues, que le hablaba a uno con franqueza. Sí, hay varias cosas que de Goyo que les puso música, como decir peluchín. Pero mire, amigo, que toro tan bravo, para Porque Gregorio no solo enseñaba en el aula de clase del instituto, enseñaba en el museo, enseñaba en las expediciones, allá en las lomas de Amerrisque. Ahí enseñaba Gregorio valores, principios, compañerismo, responsabilidad, solidaridad, respeto en general para todo, para la naturaleza y para los compañeros. Es decir, un amante de la naturaleza también en primer orden, el medio ambiente, como lo reflejaba el maestro, la solidaridad, la ciencia. Es decir, para nosotros, yo me declaro hijo del maestro Gregorio en el ambiente cultural, en el aspecto cultural, porque yo creo que Gregorio me preparó para la vida, me preparó para ayudar a otra gente, me preparó para enseñar también, sin enseñar todo lo mejor que yo sabía o que he sabido, enseñarlo sin ningún egoísmo,
esperando que los alumnos lo superen a uno, que es la tarea de todo maestro. Esperar que los alumnos sean mejor que uno. Y dar todo esto a cambio del deber, esa es la satisfacción del deber cumplido. Y él le ayudaba a sus estudiantes de escasos recursos económicos. Por ejemplo, me contaba mi papá, Gustavo Villanueva, que él decía, es que Goyo no dejaba a un estudiante que si se iba a bachillerar, él le compraba los zapatitos, él le compraba el uniforme, si no tenía cuaderno, él le daba con los cuadernos. Y me decía, hasta la niña de bachillerato les compraba cuando miraba que tenía que hacerlo. Por eso el profesor se va a recordar y seguirá recordándose por los siglos de los siglos, como dicen, por su legado que ha dejado. Prueba de eso está el museo, como les digo, el Museo Gregorio Aguilar Barea. El ambiente era un ambiente escolar humanizado. No era tragedia ir a la clase del maestro. Era al contrario, una valiosísima oportunidad de aprendizaje. Porque mire, con solo el parado del maestro nos estaba enseñando. Fue nombrado como presidente de las fiestas patronales en ese entonces, cuando él estaba presente, y el dinero, todo el fondo, la ganancia que dio la fiesta, que sacaron de la fiesta, los invirtió él en un andén que está a la orilla de la carretera. Era excelente persona, para que es buenísimo. Les ayudó a muchos aquí a la cuestión de la música. A mí me enseñó a dibujar y gracias a él, pues, dibujo. Muy bien, gracias a él. Dentro de sus múltiples habilidades estaba el dibujo y la pintura. Entre la arte que dejó el profesor, cosas propias del profesor, tenemos una serie de pinturas hechas por él, porque él era pintor, era poeta, era músico. Es que era, como dijimos, era una persona que le gustaba el arte realmente. Entre las cosas personales que hemos ido recuperando también encontramos uno de los pinceles, el último pincel se puede decir, que él ocupó para pintar una gigantona, que la pintó un 14 de agosto y el 16 él fallece. Cada 16 de agosto, directivos del clan intelectual, autoridades municipales y el pueblo huigalpino conmemoran un aniversario más de su trágico fallecimiento. Hace 50 años parece que fue ayer, porque la memoria de Gregorio es interesante, pues sus obras que hizo en Huigalpa, y parece que fue ayer y hace 50 años que veníamos de Managua de traer dos ídolos que habían quedado abandonados en Managua, y como él estaba muy preocupado para que no se perdiesen, muy de mañana, a las 5 de la mañana nos encontramos con él, 5 compañeros, y partimos hacia Managua como que fue ayer. Aquí en este precipicio, entrando a Huigalpa, en la curva de la cantera, la camioneta se fue pues hasta el plan en forma de panameña, tres vueltas, hasta quedar allá en el plan, y saliendo primero Gregorio, después José Ramón y al final Carlos Barea con la camioneta con la llanta hacia el cielo. Alrededor de la 1:20 o 1:30 de la tarde, ya sonaban los primeros cohetes en la barrera. Ya tronaban los chicheros ahí en la barrera, cuando ocurrió el percance. Pero como lo malo se divulga rapidísimo, llegó al palco, llegó a Huigalpa, de que Gregorio se había muerto en un accidente. Mira el gran respeto que se había ganado Gregorio. Los chicheros callaron, amigo. Los morteros y los cohetes dejaron de tronar. Y la gente en silencio, y muchos ya con lágrimas en los ojos, bajó del palco y se dirigió a la casa del maestro Gregorio. Fue un pesar colectivo, fue un luto colectivo, fue un dolor colectivo de todo el pueblo de Huigalpa y de Chontales, y algunos a nivel nacional, ¿verdad? Fue como decirle, un impacto inesperado y violento, porque fue mortal. Y
y no estar preparado para esa separación con el maestro. 50 años más tarde, la población Nicaragua entera y Chontales reconoce la visión increíble que tenía el maestro Gregorio Aguilar Barea para el desarrollo. Y el Museo Arqueológico Gregorio Aguilar Barea, toda la mayoría de las piezas proceden de lo que hoy nosotros estamos propagando como Geoparque Serranías de Amerrique, que será para nosotros en el futuro, digamos, una razón de ser. Gregorio Aguilar Barea, arqueólogo, humanista, maestro, músico, pintor, es el hombre integral, el hombre completo, y la disciplina increíble, la verticalidad increíble. Yo nunca le conocí a Gregorio Aguilar Barea, ni como vecino, ni como familia, ni como amigo, ni como maestro. Nunca le conocí una doblez. Y el compromiso es la honestidad, la claridad, la transparencia, la lealtad al desarrollo, la lealtad y el compromiso con el pueblo, que fueron cosas que Gregorio nos enseñó. Es decir, la enseñanza de Gregorio como maestro, la enseñanza de Gregorio como amigo, como compañero, es precisamente los valores que empujan el gobierno municipal, el cual nosotros estamos presidiendo en esta ocasión. Honrar la memoria con Gregorio Aguilar Barea es tener a profundidad nuestra identidad para que las generaciones que vengan siempre mantengan ese legado de la cultura, de nuestra identidad. Y yo creo que la mejor forma de mantener vivo ese legado es a través de los educadores, para que sigan el ejemplo del tipo de educador que fue Gregorio Aguilar Barea, para que los estudiantes, por ejemplo, a través de las autoridades del Ministerio de Educación, conozcan la obra poética, la obra cultural, la obra artística, la obra musical, los estudios arqueológicos que hizo Gregorio Aguilar Barea en aquel entonces, y de esa manera mantener viva su legado y mantener viva su memoria. Dicen los chontaleños y dice Nicaragua que después de la maestra Josefa Toledo Murillo de Aguerri, no hay un chontaleño tan importante como Gregorio Aguilar Barea. Hoy, desde el Instituto Nicaragüense de Cultura, desde las salas de escultura del Museo Nacional de Nicaragua, queremos también sumarnos a este homenaje que le da Chontales, que le da Nicaragua al maestro Gregorio Aguilar Barea.